Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de esto, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y dice Juan que el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, y también dice otra escritura: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino un hombre rico de Arimatea, ciudad de Judea, llamado José, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Este José de Arimatea era miembro noble del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Lucas 23:51, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, Juan 19:39. El mismo José de Arimatea compró una sábana y tomando el cuerpo de Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Mateo 27:59-60, Marcos 15:46, Lucas 23:53. Lucas 23:53 dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Dice Lucas 23:55-56 que las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, Marcos 16:40, 41 y 47, Mateo 27:61, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Nos relata Juan en el capítulo 19, 40, 42 que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora bien, narra Mateo 27:62-66 que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta este momento hemos visto todos los sufrimientos que padeció nuestro Señor desde que fue entregado por Judas, Mateo 26, 48, 50, hasta el momento de su crucifixión y de su muerte cuando entregó su espíritu, Mateo 27, 50, Marcos 15, 37, 39, Lucas 23, 46, Juan 19, 30. Hasta aquí hemos visto que aquellos que le habían dicho a Pilato: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, Juan 18, 31, fueron los mismos que dijeron: crucifícale, crucifícale, Juan 18, 6. Y también fueron los mismos que le dijeron a Pilato: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios, Juan 19, 7. Pero vemos que Pilato procuraba soltar a Jesús, Juan 19, 12.
Pilato había resuelto poner en libertad a Jesús, Hechos 3:13, pero los judíos insistían en darle muerte y negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida, Hechos 3:13-14. Se puede decir que los judíos impulsaron a Pilato para que les entregase a Jesús, para que fuese crucificado, como al final sucedió. Así lo leemos en Juan 19:16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Sí, Pilato procuraba soltar a Jesús, Juan 19:12, pero los judíos querían darle muerte y le decían a Pilato: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone, Juan 19:12. Y también fueron los que gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale!, Juan 19:15. Y lograron su objetivo, darle muerte crucificándole en una cruz, pero no sin antes haber sido prendido y azatado, Juan 18:12, Mateo 18:12. Y logrando su objetivo, vamos a repetir, y lograron su objetivo, darle muerte crucificándole en una cruz, pero no sin antes haber sido prendido y atado, lo dice Juan 18:12, Mateo 18:12. Azotado, Mateo 27:26, Marcos 15:15, Juan 19:1. Abofeteado, Juan 18:22, Juan 19:3. Golpeado, Mateo 26:67-68. Escarnecido e injuriado, Lucas 22:63-65. Acusado y menospreciado, Lucas 23:10-11. Desnudado y escupido, Mateo 27:27-31. Haber sido cambiado por un ladrón, Juan 18:39-40. Lucas 23:16-19, 24 y 25. Pilato, ante la insistencia de los judíos, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, soltar a Barrabás y que se les entregase a Jesús a la voluntad de ellos. Lucas 23, 24, 25 nos lo dice. Jesús fue sometido a tal humillación y padeció todas estas cosas antes de ser crucificado, que ni siquiera allí en la cruz tuvieron compasión de él, tanto así que cuando le hubieron crucificado repartieron sus vestidos. Mateo 27:35, Marcos 15:22, Lucas 23:34, Juan 19:23-24, y los principales sacerdotes con los escribas, fariseos y los ancianos lo escarnecían. Mateo 27:41-43, hasta los que pasaban meneando la cabeza le injuriaban. Mateo 27:39, y hasta los dos ladrones que habían sido crucificados junto con él, Mateo 27:38, lo injuriaron. Mateo 27:44. Ni siquiera en ese momento, ahí en la cruz, en ese sufrimiento, dejaban de injuriarlo y de decirle: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, Marcos 15:29-30. Ni siquiera ahí en la cruz, moribundo Jesús, dejaban los principales sacerdotes con los escribas de decirle: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos 15:31-32, Mateo 27:41-43. Ni siquiera al oírlo exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, lo dejaban morir en paz, sino que corriendo uno al instante tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mateo 27:46-49. Los gobernantes se burlaban de él. Lucas 23:35. Y los soldados también le escarnecieron y le presentaron vinagre, Lucas 23:36. Ni siquiera uno de los ladrones, viéndose en la misma condición de Jesús, tuvo consideración por él, sino que le injuriaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, Lucas 23:39. Por eso la ira de Dios ha venido sobre los judíos hasta el extremo, lo dice 1 de Tesalonicenses 2:14-16. Su propia nación, su propia gente, con el consentimiento de Pilato, le habían dado muerte a un hombre justo, a un hombre que había venido a predicar el evangelio de la paz. Los judíos mataron al Salvador del mundo.